¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se sienten obligadas a seguir una dieta restrictiva que, según los casos, puede excluir la carne, las grasas, los alimentos sin etiquetado ecológico, los aditivos. Puede acarrear carencias nutricionales y alterar la salud mental. El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales. Esto se traduce en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía, explica Isabel Zamarrón, del Departamento de Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid. En la actualidad, esta patología no está recogida en las clasificaciones psiquiátricas oficiales, pero los psiquiatras y psicólogos reconocen su existencia y la tratan en sus consultas, especialmente en las dedicadas a los trastornos alimentarios. Causas. No están claros los factores que están detrás de la ortorexia, pero se ha observado que suele manifestarse en personas con comportamientos obsesivos y muy perfeccionistas. Este último rasgo es compartido con los sujetos que sufren anorexia, bulimia u otros trastornos de la conducta alimentaria, TCA, y, de hecho, en algunos casos la ortorexia forma parte de la sintomatología restrictiva de esas patologías. Psiquiatras y psicólogos observan con frecuencia que la preocupación excesiva por la comida sana tiene que ver, en palabras de Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, con un malestar o una dificultad personal que se intenta paliar controlando otros aspectos de la vida. En este caso, a través de la comida. Síntomas. El síntoma principal que caracteriza a esta enfermedad es la preocupación excesiva por todo lo que se ingiere. Los pacientes invierten un gran número de horas al día planificando y preparando las comidas. Suelen ser tan estrictos que incluso se sienten culpables cuando lo incumplen y se castigan con dietas y ayunos aún más rígidos. Del mismo modo, eliminan por completo determinados alimentos en su dieta, no solo carnes y grasas, sino también otras sustancias como el azúcar. A diferencia de otros trastornos de la alimentación, los ortoréxicos suelen ser personas muy abiertas a la hora de difundir sus reglas de alimentación y no se abstienen en mostrarse orgullosos de ellas frente a otras personas. Del mismo modo, menosprecian a aquellas que no siguen reglas dietéticas, por lo que el paciente puede verse abocado al aislamiento social. La ortorexia suele comenzar con hábitos de vida saludables que se convierten en obsesión y puede provocar en los pacientes grandes pérdidas de peso. Además, pueden perder la capacidad de comer intuitivamente, es decir, dejan de saber cuándo tienen hambre o cuándo se encuentran saciados. Prevención. Para evitar llegar a la obsesión por la alimentación sana, los especialistas recomiendan seguir los siguientes consejos. Regirse por una comida sana que incluya la cantidad y variedad de alimentos que el organismo necesita para funcionar correctamente. Es importante que se incida en la educación de los niños a través de consejos como el respeto a uno mismo y a los demás y educar con modelos de belleza y conducta no estereotipados. Para Robin Rica, director de la Unidad de Trastornos Alimentarios de Instituto CENTA y miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, es fundamental diferenciar, valorar y difundir las dos vertientes de la alimentación. La comida tiene un componente nutritivo, que es el que se refiere a aspectos como las calorías, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Pero también tiene un componente social potentísimo, particularmente en las culturas mediterráneas, y es un placer. Por eso existe la gastronomía. Tipos. Diagnóstico. Debido a que existe una fina línea entre el interés por la comida sana y la obsesión por ella, se debe recordar que la clave para el diagnóstico de cualquier enfermedad mental es que el trastorno cause daño al paciente, tanto físico, como social y emocional. Para detectar la ortorexia, los especialistas incluyen en la entrevista clínica preguntas destinadas a esclarecer la existencia de un comportamiento patológico, como las siguientes.
¿Te preocupas más por las características saludables de lo que comes que por el placer de comerlo? ¿Pasas más de 3 horas al día pensando en comida saludable? ¿Te sientes superior respecto a otras personas que no comen como tú? ¿Tu calidad de vida ha disminuido a medida de la calidad de su dieta ha aumentado? ¿Te sientes culpable si te saltas la dieta que has decidido seguir? Tratamientos. El tratamiento de las personas que sufren ortorexia se basa en la terapia psicológica y la terapia farmacológica, según los casos. El tratamiento se basa en abordar lo que subyace a esa actitud tan patológica, precisa Díaz Marsá. De ahí que se apoye fundamentalmente en la psicoterapia. En algún momento, depende de las consecuencias afectivas o de ansiedad que tenga el afectado, se puede administrar algún regulador del estrés o de la ansiedad. En muchos casos el trastorno se aborda de forma multidisciplinar, con un equipo de profesionales que incluya psiquiatra, psicólogo y dietista nutricionista. La educación nutricional es esencial para que el paciente vuelva a recurrir a la intuición. Debe comer cuando tenga hambre y dejar de hacerlo cuando se sienta satisfecho. Se recomienda que se incorporen poco a poco todos los nutrientes que fueron descartados y que se prosiga con una alimentación saludable en la que se ingieran cantidades suficientes de todos los grupos de alimentos. Otros datos. Los ortoréxicos no se preocupan por la cantidad que ingieren, sino más por la calidad de los alimentos, pues llegan a creer que una dieta saludable llevada al extremo puede curar ciertas enfermedades. La ortorexia avanzada puede suponer un peligro para la salud, sobre todo por causar hiponatremia, niveles bajos en sodio, acidosis metabólica, cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo, y pancitopenia, en la que el paciente tiene bajos los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En cuanto a las consecuencias psicológicas y sociales, Rocío Rodríguez, psicóloga, psicoterapeuta y coordinadora asistencial de ITA Avenir, Barcelona, señala que quien sufre esta patología llega a dedicar mucho tiempo a pensar en qué va a comer, hacer la compra, cocinar los alimentos, etc. Lo que implica un incremento del pensamiento obsesivo en torno a la comida, haciendo que la persona se centre en su alimentación y se aísle y pierda el contacto social. Evitar reuniones con familia y amigos por desconfiar de lo que se va a comer también fomenta que la persona se aísle, llegando a desarrollar ideas suspicaces y paranoicas. Finalmente, ese aislamiento genera sentimientos de tristeza, vacío e insatisfacción vital. ¿Qué es? La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se sienten obligadas a seguir una dieta restrictiva que, según los casos, puede excluir la carne, las grasas, los alimentos sin etiquetado ecológico, los aditivos. Puede acarrear carencias nutricionales y alterar la salud mental. El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales. Esto se traduce en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía, explica Isabel Zamarrón, del Departamento de Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid. En la actualidad, esta patología no está recogida en las clasificaciones psiquiátricas oficiales, pero los psiquiatras y psicólogos reconocen su existencia y la tratan en sus consultas, especialmente en las dedicadas a los trastornos alimentarios. Causas. No están claros los factores que están detrás de la ortorexia, pero se ha observado que suele manifestarse en personas con comportamientos obsesivos y muy perfeccionistas. Este último rasgo es compartido con los sujetos que sufren anorexia, bulimia u otros trastornos de la conducta alimentaria, TCA, y, de hecho, en algunos casos la ortorexia forma parte de la sintomatología restrictiva de esas patologías. Psiquiatras y psicólogos observan con frecuencia que la preocupación excesiva por la comida sana tiene que ver, en palabras de Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, con un malestar o una dificultad personal que se intenta paliar controlando otros aspectos de la vida. En este caso, a través de la comida. Síntomas. El síntoma principal que caracteriza a esta enfermedad es la preocupación excesiva por todo lo que se ingiere.
Los pacientes invierten un gran número de horas al día planificando y preparando las comidas. Suelen ser tan estrictos que incluso se sienten culpables cuando lo incumplen y se castigan con dietas y ayunos aún más rígidos. Del mismo modo, eliminan por completo determinados alimentos en su dieta, no solo carnes y grasas, sino también otras sustancias como el azúcar. A diferencia de otros trastornos de la alimentación, los ortoréxicos suelen ser personas muy abiertas a la hora de difundir sus reglas de alimentación y no se abstienen en mostrarse orgullosos de ellas frente a otras personas. Del mismo modo, menosprecian a aquellas que no siguen reglas dietéticas, por lo que el paciente puede verse abocado al aislamiento social. La ortorexia suele comenzar con hábitos de vida saludables que se convierten en obsesión y puede provocar en los pacientes grandes pérdidas de peso. Además, pueden perder la capacidad de comer intuitivamente, es decir, dejan de saber cuándo tienen hambre o cuándo se encuentran saciados. Prevención. Para evitar llegar a la obsesión por la alimentación sana, los especialistas recomiendan seguir los siguientes consejos. Regirse por una comida sana que incluya la cantidad y variedad de alimentos que el organismo necesita para funcionar correctamente. Es importante que se incida en la educación de los niños a través de consejos como el respeto a uno mismo y a los demás y educar con modelos de belleza y conducta no estereotipados. Para Robin Rica, director de la Unidad de Trastornos Alimentarios de Instituto CENTA y miembro del Grupo de Trabajo de Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, es fundamental diferenciar, valorar y difundir las dos vertientes de la alimentación. La comida tiene un componente nutritivo, que es el que se refiere a aspectos como las calorías, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Pero también tiene un componente social potentísimo, particularmente en las culturas mediterráneas, y es un placer. Por eso existe la gastronomía. Tipos. Diagnóstico. Debido a que existe una fina línea entre el interés por la comida sana y la obsesión por ella, se debe recordar que la clave para el diagnóstico de cualquier enfermedad mental es que el trastorno cause daño al paciente, tanto físico, como social y emocional. Para detectar la ortorexia, los especialistas incluyen en la entrevista clínica preguntas destinadas a esclarecer la existencia de un comportamiento patológico, como las siguientes. ¿Te preocupas más por las características saludables de lo que comes que por el placer de comerlo? ¿Pasas más de 3 horas al día pensando en comida saludable? ¿Te sientes superior respecto a otras personas que no comen como tú? ¿Tu calidad de vida ha disminuido a medida de la calidad de su dieta ha aumentado? ¿Te sientes culpable si te saltas la dieta que has decidido seguir? Tratamientos. El tratamiento de las personas que sufren ortorexia se basa en la terapia psicológica y la terapia farmacológica, según los casos. El tratamiento se basa en abordar lo que subyace a esa actitud tan patológica, precisa Díaz Marsá. De ahí que se apoye fundamentalmente en la psicoterapia. En algún momento, depende de las consecuencias afectivas o de ansiedad que tenga el afectado, se puede administrar algún regulador del estrés o de la ansiedad. En muchos casos el trastorno se aborda de forma multidisciplinar, con un equipo de profesionales que incluya psiquiatra, psicólogo y dietista nutricionista. La educación nutricional es esencial para que el paciente vuelva a recurrir a la intuición. Debe comer cuando tenga hambre y dejar de hacerlo cuando se sienta satisfecho. Se recomienda que se incorporen poco a poco todos los nutrientes que fueron descartados y que se prosiga con una alimentación saludable en la que se ingieran cantidades suficientes de todos los grupos de alimentos. Otros datos. Los ortoréxicos no se preocupan por la cantidad que ingieren, sino más por la calidad de los alimentos, pues llegan a creer que una dieta saludable llevada al extremo puede curar ciertas enfermedades. La ortorexia avanzada puede suponer un peligro para la salud, sobre todo por causar hiponatremia, niveles bajos en sodio, acidosis metabólica, cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones no están eliminando suficiente ácido del cuerpo, y pancitopenia, en la que el paciente tiene bajos los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En cuanto a las consecuencias psicológicas y sociales, Rocío Rodríguez, psicóloga, psicoterapeuta y coordinadora asistencial de ITA Avenir,
Barcelona, señala que quien sufre esta patología llega a dedicar mucho tiempo a pensar en qué va a comer, hacer la compra, cocinar los alimentos, etc. Lo que implica un incremento del pensamiento obsesivo en torno a la comida, haciendo que la persona se centre en su alimentación y se aísle y pierda el contacto social. Evitar reuniones con familia y amigos por desconfiar de lo que se va a comer también fomenta que la persona se aísle, llegando a desarrollar ideas suspicaces y paranoicas. Finalmente, ese aislamiento genera sentimientos de tristeza, vacío e insatisfacción vital.